La primera puerta es la opción que elegiste hasta ahora. Pero esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar. La segunda puerta, hablas. Decís todo lo que sabés y te morís rápido, casi sin enterarte. Yo la verdad que tampoco puedo decir que conozca tanto Bueno, de pero en cine esta experiencia... argentino. Es que yo la verdad que por las experiencias que he tenido, tanto en esta como rodando en Colombia, en Budapest, en Alemania incluso, o sea, en un idioma que ni siquiera era el mío, al final creo que el idioma del cine es bastante universal. O sea, llega un punto en el que la manera de hacer cine en el fondo tiene mucho que ver con un montón de gente que no se conoce y que no tienen por qué tener el mismo método de trabajo ni siquiera llevarse bien, pero que en un momento dado de repente confluyen y empieza a girar el engranaje de una manera perfecta por un bien mayor y común que es la película. Y eso creo que funciona siempre igual. O sea, no sé, esa ha sido mi experiencia hasta el momento. Sí, yo creo que más que yo acuerdo con lo que decís, pero al mismo tiempo creo que mucho tiene que ver con los presupuestos. O sea, en general en la Argentina se trabaja con menos presupuesto y eso hace que la dinámica y todo el proceso de creación y de ensayos y de construcción de lo que estás haciendo tenga que poner el acento en otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, ensayar probablemente más, y formar parte de alguna manera. Hay un guión que está de alguna manera más abierto. Fíjate que en general hay una película, un presupuesto medio en la cinematografía española va de entre 1 millón de euros a 2 millones de euros, ¿no? Aproximadamente. Y menos, igual un poco menos, digo. Sí, pero sí. en general una película más o menos media con un presupuesto va de 1 millón, 2 millones. Esta película costó 2 millones y algo, por ejemplo, ¿no? Digo, es una coproducción. O Relatos Salvajes costó casi 3 millones, creo, ¿no? Digo, pero son películas efectivamente un poco más grandes. Pero un presupuesto medio en la Argentina son 200.000, 300.000 euros, 400.000 euros, ¿no? Digo, si es una película solamente argentina. Y eso te obliga, no sé, a tener como se filma de otra manera, porque tienes 4 semanas, porque tienes 5 semanas para rodar. Entonces, bueno, se termina haciendo más planos secuencias, ¿no? Se termina poniendo más el acento en el desenvolvimiento de los personajes, en el plano secuencia, porque no hay tanta posibilidad de hacer tantos planos, ¿no? A mí me da la sensación de que eso sea... pero bueno, evidentemente hay películas como esta, o películas como Relatos Salvajes, o como películas como Plata Quemada, o Las Viudas de los Jueves, digo, en mi caso, Sin Retorno, o bueno, Secreto de sus Ojos, digo, son películas que tienen un poco más de presupuesto y que en ese sentido el desenvolvimiento es más parecido al que podría ser una película, al que podrías encontrar una película española, ¿no? Pero me da la sensación al mismo tiempo que eso hace que la relación con los actores históricamente en la Argentina, el actor participa más del proceso de creación del trabajo. Es como si al actor se le diese más potestad a la hora de la creación y del compartir ese proceso del guión, el proceso de los ensayos, el proceso de la creación del personaje. Quizás aquí, porque el presupuesto es mayor o porque de alguna manera hay otro tipo de escuela, el trabajo es un poco más piramidal en relación a lo que es el director y el trabajo con los actores, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Parece que... creo que tiene que ver con eso, con lo que han sido los sistemas de producción y los diferentes trabajos creativos en cada lugar, ¿no? Y creo que, bueno, no es ni mejor ni peor, pero sí que son bien diferentes. Pero bueno, también tiene que ver con cada... perdona, me hiciste una pregunta que la tengo que contestar. Claro, tiene que ver, es que es muy complejo el tema, porque tiene que ver también con lo concreto de cada director, tiene que ver también con cada generación. Una cosa es Vicente Aranda, otra cosa es Rodrigo Cortés, digo, son mundos absolutamente diferentes en el mismo país. Otra cosa es Antonio Hernández, otra cosa es Juan Carlos Fresnadillo,
Digo, hay tanta variedad y método como director, ¿no? Una cosa es Rodrigo Grande, otra cosa es Marcelo Piñeiro, o Luis Puenzo, o Hernán Belón, digo, o Adrián Caetano. Digo, realmente es bastante personal a cada director, ¿no? Con lo que te puedas encontrar. Realmente digo, las características más generales para mí tienen que ver con eso que te dije antes, ¿no? Pero realmente es absolutamente variopinto el asunto. Trabajé 8 años aquí, hice 15 películas, digo, te puedo hablar muchísimo, y en Argentina, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, es que es bastante variado el tema. No, para mí, bueno, yo lo trabajé primero con una coach aquí en Madrid y después en Buenos Aires estuve 2 semanas antes de comenzar el rodaje, estuve allí pues preparando con Leo y con Rodrigo los personajes y la historia y tal. Y entonces aproveché para empezar a empaparme del acento, de estar todo el rato con argentinos y sobre todo para soltarme yo. Empecé a hablar con acento según puse el pie en Buenos Aires por 2 motivos. Primero, porque quería acostumbrarme yo misma a hablar con el acento y a sentirme con más libertad a la hora de interpretar y de estar luego en el set, no ceñirme solamente a una manera de decir el texto, o sea, como si lo hubiera trabajado literalmente así con una coach de esto lo vas a decir así y de ahí no te sales, ¿no? Claro. Que es otra manera de trabajar acentos, el aprenderte exactamente la tonalidad de la frase, pero entonces yo sentía que iba a estar limitada a nivel interpretativo. Entonces, por eso quería sentirme cómoda hablando con el acento, y segundo, porque esa comodidad interpretativa también te la da el sentirte seguro contigo mismo en el set. Y me producía bastante inseguridad sentir que si la gente estaba acostumbrada a escucharme hablando así, que de repente yo me pusiera a hablar con acento argentino solamente entre acción y corte, me daba como mucha vergüenza. De repente me daba mucho pudor y dije, bueno, pues quítatelo hablando en argentino todo el rato, que la gente se acostumbre a escucharte y así luego no va a ser como un choque para ellos. Y yo me quito esa presión y así lo hice. Sí, la gente ya creía que se hablaba así. No, en mi caso también un poco lo mismo, pero con el tema físico, ¿no? De poder trabajar y tomar clases y entrevistarme y observar y entender el comportamiento en todo sentido, físico y emocional y psíquico, de gente que estaba en esa condición. He tenido mucha gente que me ayudó y tomé muchas clases en ese sentido y mucho tiempo, y después estar eso, lo mismo, como todo el tiempo arriba de la silla de ruedas, aprender a hacer el caballito, a tirarme, a subir, a tratar de que eso forme parte de mi cuerpo, a los centauros, ¿no? Como si eso fuese realmente mis piernas, ¿no? Y eso fue muy... Bueno, traté de contestar un poquito más corto, pero eso fue muy importante, estar como... De alguna manera todo el tema físico terminaba condicionándome las acciones emocionales también, ¿no? Porque al estar casi moviéndote todo el tiempo en un punto de vista y desde un lugar y desde cierta limitación física, eso te lleva a un comportamiento también muy diferente. Eso te iba a preguntar yo antes, puedo preguntarle como si yo fuera... Porque antes que te han dicho, porque eso es un extra, que parece como un extra lo de la silla de ruedas, pero yo estaba pensando, no sé, que te ayuda también simplemente a la construcción de personaje, el estar en la silla, o sea, como si llevaras un vestuario específico que ya te hace entrar. Claro, eso te lleva a un desenvolvimiento ya concreto. Y te va poniendo también en un lugar, y uno se empieza a apoyar en otros lugares, desde lo físico, desde la acción real y concreta, ¿no? Y eso es muy bonito, porque solito. Y por otro lado, el personaje, además, no es que el personaje era bastante normal en algún punto, digo, además de su oscuridad o su drama o toda la parte psíquica que tiene, pues un personaje bastante normal, digo, que empezaba, que quería seducir y que se volvía a reencontrar con cierta hombría y que de pronto también quería ser simpático.
Entonces, en ese sentido, creo que es un tipo, dentro de eso, muy normal. Uno tiende a decir, no, es un tipo en silla de ruedas, entonces tiene que ser un poco friki. Pero no se lo quería presentar de esa manera, ¿no? En todo caso, se lo quería presentar de esa manera por lo que le había ocurrido en la vida, a nivel que había perdido a su mujer. Digo, en ese sentido, si no hubiese estado en la silla de ruedas, probablemente hubiese estado de la misma manera, sí, por haber perdido a su familia, en ese sentido, ¿no? ¿Qué puerta vas a elegir?